de compartir micrófono, mesa y diálogo con estas 4 personas que están hoy aquí sentadas, pues de verdad que es un placer, un lujo y uno se siente, como digo, pequeño porque son grandes personas desde el punto de vista humano y grandes profesionales que son o han sido de sus campos de acción y de trabajo. Les voy a presentar, el objeto principal es la presentación del libro de Vicente, y Vicente ha querido rodearse de buena gente para ofrecer a los hombres y mujeres de Gamonal un librito muy bonito, muy sencillo, pero también muy bien trabajado y documentado: la militarización de Gamonal. Nos lo va a contar luego él con algún detalle interesante. Los que le hemos entrevistado nos ha contado, ¿verdad?, cosas curiosas que acaso, pues, aunque vivamos en el barrio o cerca del barrio o vengamos mucho por Gamonal, no conocemos y merece la pena conocer. Bueno, pues es un medio de comunicación relativamente nuevo que tiene periódico, tiene televisión y tiene periódico digital, televisión y radio. Desde hace poquito se puede sintonizar en Burgos, ¿verdad? Luego también nos contará él. Y Fernando Ortega, también Fernando Ortega es uno de los veteranos de la historia en Burgos, ha sido director de la Biblioteca Pública de Burgos, director, ¿verdad? Bueno, ahí es. Bien, pues te dejas querer, de la Biblioteca Pública de Burgos. Ha trabajado muchos años allí, además ha escrito también numerosas publicaciones y es otro hombre de cultura, ahora en Madrid, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ha querido unirse a esta fiesta, a esta pequeña fiesta en la que, bueno, pues todas y todos nos sentimos muy honrados de participar. Bien, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por acudir. El protagonista hoy es Vicente y, por supuesto, el libro sobre la militarización de Gamonal. Le acompañamos porque siempre estamos dispuestos a echar una mano a aquellas personas como Vivancos que siempre a su vez trabajan y luchan por una idea, en este caso por una zona de Burgos tan querida por Gamonal, y que ha ido desarrollando a lo largo de estos años pues una labor incansable, sin duda, tanto en el aspecto documental y en el conocimiento de la historia del barrio, como en el aspecto gráfico, que es muy importante, cómo ha podido ir rescatando esas imágenes, esa memoria colectiva que se nos pierde, que a veces se queda en cajas de zapatos, en casas particulares o en archivos, y él va sacándola y dándola a conocer permanentemente. La aviación, ahora tenemos el de Villafría, pero hubo uno propio de Gamonal, como él contará, y cómo además se pudieron desarrollar también cuarteles muy importantes que al final pues construyeron también la ciudad, construyeron el barrio, pero bueno, cuando el barrio creció tuvieron que desplazarse algunos, otros todavía quedan. Pero en cualquier caso, como él es el protagonista, yo ya no cuento nada más, simplemente darle las gracias por esa labor y animarle a que continúe con otros trabajos que sé que ya le rondan en la cabeza y que sin duda nos darán nuevas alegrías en el futuro. Muchas gracias. Bueno, pues dentro también parece ser. Bueno, en este contexto de las fiestas de las candelas de Gamonal, es una alegría también añadir esta alegría de un libro nuevo, ¿no? Siempre una presentación de un libro es muy importante, ¿no? Entonces, sobre todo si es un libro bien trabajado, bien escrito y que aporta datos inéditos, ¿no? Y bueno, lo ha hecho el amigo Vicente Vivancos, que es un gran trabajador intelectual y estamos aquí arropándolo por ello mismo, ¿no? Es decir, ese entusiasmo que transmite sobre Gamonal y sobre, bueno, Burgos en general, yo creo que hay que reconocerlo, ¿no? Decía el historiador Julio Caro Baroja, les voy a leer, que cierto grado de pasión no es malo al escribir la historia, no hay que confundir la pasión con la parcialidad. Entonces, Vicente tiene pasión pero tiene parcialidad, ha trabajado mucho y bien todo el tema de la militarización de Gamonal y hay que aplaudir ese gesto, ¿no? Entonces habría mucho que hablar y él hablará a partir de datos de Miguel Merino, que ya decía que Burgos había sido una ciudad ocupada, ¿no? Entonces, bueno, ciudad como ciudad
y Gamonal como Gamonal, claro, al no tener ya territorios, los cuarteles y las instalaciones militares ya se fueron despegando hacia la parte que estaba bien comunicada con la carretera de Logroño y con la carretera de Vitoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, Gamonal fue una tierra de reserva para la ampliación a partir de las ideas del general Yagüe, de feliz memoria, y digo con ironía, pues de extender la militarización de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, Vicente Vivancos lo ha trabajado mucho y bien, y hay que reconocer que es un esfuerzo porque el ejército, aparte de ocupar físicamente la ciudad, también ocupó mentalmente, ¿no? Es decir, los años 40, 50 y 60. El ejército no solamente era el 12% de la población, sino que además mentalmente ocupaba periódicos, ocupaba las sociedades recreativas, ocupaba todo, ¿no? Entonces, bueno, el analizar el papel del ejército en Burgos me parece una pieza fundamental de la historia. Y bueno, esperemos que nos lo traiga más y nos lo amplíe. Gracias. Aquí estamos para presentar un nuevo libro de Vicente Vivancos. La verdad es que nosotros tenemos un medio de publicación en el que Vicente es una de las partes fuertes que tenemos. Es un trabajador incansable. Lo bueno que tiene Vicente es que es muy de Gamonal. O sea, es de Gamonal, no, es muy de Gamonal. Y todas estas cosas que hace, estos libros que presenta, esos trabajos que hace en la revista, en nuestro medio de publicación, en Proyectos Pinares, al final él es un trabajador, un gran trabajador, y se documenta y hace unos artículos muy buenos. Entonces, ahora nos explicará lo que nos ha escrito en este libro, pero en esta vida hay que aprender del pasado, ¿vale? Conocer el presente para seguir en el futuro. Entonces, sí que es cierto de que estas historias parece que nos quedan un poco alejadas, pero fue ayer, ¿eh? Estas historias fueron de hace muy poquitos años. Nos hemos vivido, algunos tenemos más años que otros menos, pero al final tenemos que conocer nuestra historia. Y a través de estos libros que nos escribe Vicente, pues es un medio para ver qué es lo que pasó realmente en Burgos. Es una opinión más, y bueno, yo creo que vamos a ver qué nos cuenta Vicente, pero yo creo que merece mucho la pena el seguir. Muchas gracias. Muy bien, Vicente, pues es tu turno ahora. En el corrillo que teníamos, quiero destacar una cosilla porque me parece muy interesante. En el corrillo que teníamos antes de comenzar la presentación, hablábamos de la humildad con la que uno escribe, se documenta y ofrece. Es un acto de generosidad lo que hoy Vicente va a realizar aquí, porque cuando uno se puede poner a leer y a buscar cosas y a investigar y se lo guarda y ya está, pero Vicente lo va a conocer, hace un acto de generosidad en la escritura y en el ofrecimiento, en este caso, al barrio de Gamonal. Y yo por eso, por la palabra, ¿cómo se está poniendo? La palabra humildad, desde el silencio, desde lo tranquilo, desde lo sencillo, desde lo cotidiano, hace un gesto de humanidad y un gesto de sencillez y de ofrecimiento. Y por eso creo que merece mucho la pena también dedicarle, antes de que empiece a hablar, para que se anime, un aplauso muy fuerte. Muchas gracias, Silvia. Bueno, en primer lugar, gracias a todos los presentes, gracias por acudir al acto, gracias al Consejo de Barrio Gamonal por invitarme a presentar el libro, gracias a Miguel, Fernando, Paco. Yo creo que sin la ayuda de Paco y de Arturo, que no ha podido venir, pero son dos empresas, él, en el caso de Paco, tú de Pinares, y Arturo, en la Fundación Risa, el publicar y dar a conocer, como bien dice Julio, estas inquietudes o estos estudios, muchas veces es muy complicado, porque, bueno, lo estamos viendo en un acto cultural de un libro, y no estamos llenando el estadio, ¿no? Sino que es muy difícil vivir de escribir un libro y darlo a conocer. Entonces, la ayuda de la colaboración de entidades que han colaborado conmigo sería muy difícil. Otro agradecimiento a mis padres, que les veo aquí enfrente, que bueno, sin ellos manda mucho y es de agradecer. Y a mi pareja, Maika, que me aguanta todo lo que puede, porque dice que me meto todos los charcos y que es un sin vivir para ella. Nada, pues voy a empezar un poquito a explicaros un poco en síntesis lo que es el libro. Lo que he intentado de explicar y trabajar en el libro, ¿no? No es, como siempre digo, no es un libro académico, o sea que es de muy fácil lectura. No entro en detalles de que
bueno, pues los letras de pie de página y nada, es muy sencillo. Y lo que quiero enseñaros es, bueno, pues la historia de la habitación de Gamonal prácticamente desde el siglo XIX. A partir de la Guerra de la Independencia, cuando se asentaron ya la batalla famosa de Gamonal, que ocupó todo Gamonal y bueno, y luego Torcía de Burgos, pero la batalla se ocurrió en Gamonal, pues a partir de esa batalla ya hubo asentamientos de franceses en Gamonal, luego las carlistas, bueno, así sucesivamente durante el siglo XIX, y hasta que llega el final del siglo XIX, y es cuando el ejército se fija en unos terrenos a las afueras de Gamonal y quiere monta un campo de tiro de maniobras. Ese campo de tiro estaría justamente donde está el polígono industrial, pues ya estaría el campo de tiro, y seguidamente monta el primer aeródromo de Burgos. El primer aeródromo de Burgos, pero que en aquella época en España había solamente 5 en toda España, eran los inicios de la aviación. Por lo tanto, los rallies que se hacían, que eran París-Madrid o San Sebastián-Madrid, pasaban siempre por Burgos. Y bueno, y aquí pasaron los aviadores de los inicios, Riner o los famosos aviadores, ¿no? Y fue el primer aeródromo que hubo antes que de Villafría, fue el de Gamonal. Un aeródromo, por cierto, que tuvo mucho protagonismo durante la Guerra Civil, porque aquí se asentó, bueno, fue base, Burgos era la capital del levantamiento militar, y aquí, bueno, pues asentaron, como sabéis todos, los generales del golpe de Estado, y aquí se asentó la Legión Cóndor alemana. ¿Y por qué digo que tuvo mucho protagonismo? Porque mucha gente lo sabe, pero de aquí despegó los aviones de la Legión Cóndor que bombardearon Guernica. El famoso bombardeo de Guernica, donde Picasso luego pintó aquel cuadro y todo eso, pues esos aviones despegaron de Gamonal. Dato curioso que mucha gente no sabe, ¿no? Pero que es de aquí. A partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí de que se asentaron esos y acaba la Guerra Civil, llega un general que es el general Yagüe, que se fija mucho más en los cuarteles en la zona que es Gamonal, está muy bien comunicada, un terreno muy llano, y se fija en esos terrenos y les ocupa prácticamente. ¿Les ocupa de qué manera? Pues pidiendo la cesión al Ayuntamiento de Gamonal, de Río Pico, que era un pueblo, o la expropiación, no había más. Entonces, el Ayuntamiento de Gamonal, ¿qué iba a hacer? Cedérselo por la cara. Pero antes de esto ya, el pueblo de Gamonal, cuando el campo famoso aquel de tiro y el primer campamento de campaña, que es el actual cuartel de intendencia, ya también cedió gratis a aquellos terrenos con una pretensión, llegar agua al pueblo. Gamonal siempre ha carecido de agua potable, era muy curioso. Es más, hasta el año 1923 no se colocó la fuente que hoy conocemos ahí en la nueva plaza de Gamonal, por una petición del Ayuntamiento de Gamonal, durante muchos años pidiéndolo al ejército, al Ministerio de Guerra, y al final se colocó. En 1930 se colocó, aunque pone en la fuente 1929, se colocó en 1930. Y esa fue siempre la petición de Gamonal, tener agua potable, agua corriente en las casas. Mi madre me ha contado muchas veces, está aquí, que ella de joven tenía que ir a lavar, cargada con un barreño, hasta el río Granzón a lavar la ropa. ¿Por qué? Porque el agua del río Pico o del Vena eran muy duras, con mucha cal, y el jabón que usaban, que era aquel jabón que hacían con sosa y manteca, se lo comían. Entonces tenían que ir hasta el río Arlanzón, hasta Capiscol, con un barreño a lavar la ropa. Era muy curioso. También, bueno, yo eso lo he conocido yo, en cada casa del pueblo prácticamente había un pozo para sacar el agua, pues para otros usos, pero no era tampoco un agua muy potable, ¿no? O sea, que era, hasta que no se consiguió aquella fuente, Gamonal siempre habría pretendido esa lucha, ¿no? por ceder los terrenos y a cambio del agua. Un dato curioso también, que me viene ahora así muy rápido, ¿no? Durante la Guerra Civil, que lo plasmo, es lo que yo plasmo mucho en el libro, es el asesinato, la represión y el asesinato del maestro de Gamonal. Nada más que empezó la Guerra Civil, el 18 de julio, bueno, pues el 6 de septiembre ya estaba asesinado este maestro, el maestro de Gamonal. Intentado, bueno, he conseguido los expedientes, las acusaciones, todo eso que se le acusa al maestro, que el principal es el cura, el alcalde y un vecino de Gamonal. Le acusan sin fundamento, porque ese maestro incluso llegó a ser concejal del ayuntamiento durante poco tiempo, pero ejerció muy poco tiempo. Y estuvo en el cargo de maestro también muy poquito tiempo. Pero eran épocas muy complicadas y, bueno, ya os digo.
en menos de un mes le asesinaron. Casualmente, justo antes de acabar el libro, nada más que acabé el libro, me encuentro con la noticia de que una hija de ese maestro ha vivido en Gamonal hasta hace muy poco tiempo. Qué pena no haberlo salido antes para ir a hablar con ella. Pero me enteré ya sí. Fernando Plasencia. Fernando Plasencia se llamaba el maestro. Y tengo conseguido toda la historia de maestro y un dato muy curioso, ¿no? Más datos así de la utilización del rito de Historias de Gamonal. Bueno, pues cuando se instaló la ciudad deportiva, el cuartel 2 de mayo, todos eran terrenos de Gamonal. Terrenos de Gamonal que Gerard Llaugue, ya os digo, se lo adjudicó por la cara. Pues hay una nota en las notas del Ayuntamiento de Gamonal, lo pone en las actas, ¿no? O cesión o expropiación. Bueno, pues que el Ayuntamiento tampoco va a hacer mucho más. Todo eso lo explico en el libro, ¿no? Luego a partir de ahí también el tema del cambio de ingenieros, cuando hubo ahí una venta fraudulenta por parte. El Ayuntamiento vendió la mitad y otra mitad la vendieron un consorcio que se llamaba Los 14 de Gamonal, que según el Supremo fue una venta fraudulenta, estuvo denunciado, hubo un juicio muy grande, un tema que, bueno, como ha dicho Miguel, lo tengo en mente y lo quiero trabajar más, pero bueno, luego del cuartel anteriormente al cuartel de ingenieros, pues tuvo también un polvorín de Calderas, que también era terreno de Gamonal, también tuvo que pleitear con el Ayuntamiento de Burgos para ver de quién era el terreno aquel, o sea que una serie de cuestiones que a través del libro, ya os digo, es muy fácil de leer porque no es de estos de académicos como suelen escribir estos catedráticos, pues lee muy fácil y nada más. He venido a hablar de mi libro, he hablado de mi libro y si tenéis alguna pregunta, pues encantado de contestaros y si me hace. Porque lo breve siempre es breve. Muchas gracias a todos. Seguro que alguna persona del público quiere hacer una pregunta, quiere hacer una sugerencia o recordar, porque alguno o alguna de ustedes que están por aquí igual se acuerda de alguna anécdota, alguna historia relacionada con la historia que nos cuenta Vicente en el libro. Pueden hacerlo. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa o quiere sugerir algo? Tanto a Vicente como cualquiera de los tres acompañantes. Yo quiero comentar una cosa para empezar. Fernando. No, para empezar un poco a crear un ambiente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, has mencionado varias veces los de aeródromo de Gamonal, el tema de la región Cóndor, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hubo un hecho muy interesante, que bueno, yo escribo una novela, no quiero por ello darle más importancia, pero me parece importante que en marzo de 1939 hubo unas conversaciones entre unos enviados de la República, del gobierno de la República, para entrevistarse con representantes del general Franco, bueno, del ejército franquista, para llegar a una paz adecuada, no represiva, pactada, etcétera, ¿no? Entonces hicieron varios viajes desde Madrid al aeródromo de Gamonal. Y en ese aeródromo de Gamonal hubo unas conversaciones interesantes porque se jugaba un poco el final de la guerra, es decir, de ser un final de la guerra como fue sangrienta, represiva, etcétera, etcétera, a ser un final de la guerra normal, es decir, en caballeros, no se puede decir, ¿no? Entonces eso sucedió en Gamonal, a finales de marzo del año 39. También eso me parece un hecho histórico muy importante, ¿no? Porque el aeródromo de Gamonal fue testigo de una posibilidad de paz y no paz que presenció, ¿no? En ese momento, ¿no? Pero bueno, como una especie de anécdota, pero que tiene su relevancia, ¿no? Sí, eso además en el libro bien lo pone, que en Gamonal estuvo a punto de firmarse la paz de la Guerra Civil. ¿Por qué no se firmó? Porque los republicanos, que pedían dos generales a pactar una rendición consensuada con la parte que había dado el golpe de Estado, Franco dijo que no, o rendimiento total o no había paz. Lo cierto es que a poco tiempo, no sé si fue el mes siguiente o 2 meses, ya se acabó la guerra civil de aquello. Pero, sí, 20 días. Pero vamos, que estuvo a punto de firmarse la paz en el aeródromo de Gamonal. Hay nombro los generales que se reunieron y que... Sí, la nombro. A ver, Gamonal tiene mucha historia.
a ver, no la puedo plasmar ni en un libro ni en 25, ¿no? Pero hay datos de historia gamonal que están muy vinculados a Burgos, capital, ¿no? Es más, aquí nadie va a discutir de que el establecimiento de los militares en Gamonal supuso para Gamonal un crecimiento económico, eso está bien claro. Si Gamonal cuando antes de la guerra civil tenía 4.000 habitantes, después de la guerra civil tenía 14.000, o sea que eso creció por los militares establecidos, y a esos militares había que darles asistencia de combustibles, había que darles servicios, y la gente se asentó en Gamonal, o sea, sirvió de un crecimiento para la ciudad, para Gamonal, igual que supuso cuando se instaló el polo industrial, Gamonal creció también, en 10 años, sí, en una década, del 65, del 64 hasta el 75, a 50.000 habitantes, que se dice muy pronto. En 10 años subir 50.000 habitantes, una población como Gamonal, ¿no? O sea, también he dicho que Gamonal sí sirvió también los militares para que subiese un poquito la población y creciese, pero a costa de que no recibir nada a cambio, porque ya os digo que no recibió nada a cambio. Hay una anécdota, bueno, anécdota no, una realidad histórica, y es que en el Arco de Triunfo de París está representada una batalla que se libró aquí, en Gamonal. Sí, pero con el nombre de Burgos. Aunque la gente no discuta, yo estaba ahí en el arco. Pero se libró aquí. Sí, en el Arco de Triunfo de Francia, pues vienen todas las batallas ganadas por los franceses durante la Guerra Civil, por Napoleón. Y justo de Burgos viene Espinosa Monteros y viene luego Burgos. Aunque todos los historiadores, incluso los franceses ponen batalla de Gamonal. Incluso el famoso plano que circula por ahí pone batalla de Gamonal o Burgos. O sea, pero es la batalla de Gamonal. Y curioso, en el arco, aunque os digan que pone Gamonal, no pone Gamonal, pone Burgos. Tengo una fotografía, lo he visto con mis propios ojos. O sea que pero se libró aquí. Se libró en Gamonal, sí. Es más, hay una cosa curiosa que a mí me gusta contarla y lo enseño. Yo suelo hice un programa escolar con el Ayuntamiento de Burgos, con los colegios de la Capiscol, y hizo varias rutas, bueno, pues con la estación de San Bruno, ahora me han pedido que haga otra con la central de mayores de Capiscol, y cuando les llevo a la iglesia Gamonal, les enseño el suelo del atrio. El suelo del atrio de la iglesia Gamonal son cantos rodados, pero haciendo pues unas especies una especie de adornos florales, ¿no? Pero hay un círculo que bordea todo ese adorno floral que yo les digo que son huesos. La gente no se lo cree, pero yo es que tengo un hueso sacado de ahí. ¿Por qué la tengo? Porque cuando el cura don Nicolás quiso restaurar todo eso y les quiso quitar, yo insistí para que no les quitase todos, que dejase por lo menos la mitad, y yo me quedé con uno de los que quitó y tiró. Y es un hueso de una tibia que está incrustado, pero así grande, que está incrustado en el suelo. Ahora se ven desgastados y apenas se ven, pero vamos, yo cuando llevo el hueso y llevo a los niños o para que lo vean, lo comprueban que es eso, ¿no? ¿Qué leyenda hay sobre esos huesos? La leyenda que siempre se ha oído en Gamonal es de que son de soldados franceses en venganza de aquella batalla perdida contra los franceses de Gamonal. A ver, fue un desastre de batalla, la cuento creo que bastante bien en el libro. Un desastre por culpa además de los españoles, porque el gobierno mandó a un general que era un crío, era inexperto y era hijo de un marqués, entonces bueno, y bueno, él fue el primero que huyó de Gamonal y de Burgos ante el avance de los franceses. Es más, al día siguiente de la batalla de Gamonal, Napoleón en persona pasó por Gamonal y entró en Burgos al día siguiente de la batalla. Es una historia muy bonita para contarla, no para vivirla, porque o sea, otro dato curioso es de que yo también he estudiado todo el archivo de la iglesia y en la fecha de la batalla de Gamonal no hay ningún enterramiento, y sí que hay un enterramiento a la vuelta de 8 o 10 días o menos días, no me acuerdo exactamente la fecha, y pone soldado enterrado en el atrio de la iglesia de Gamonal. Antiguamente se enterraba fuera de las iglesias o dentro de la iglesia o a los lados, ¿no? Y soldado francés muerto, pero no dice más, no dice si es la batalla o simplemente dice soldado francés, no dice nada más. O sea que tampoco se enterró, bueno, no creo que se hubiese enterrado a nadie durante la batalla, ¿no? Pero bueno. Tarea para todas y todos. Mañana un control militar importante y no le dejaron hacer nada al párroco. Yo creo que aquí no había ni gente en Gamonal durante la batalla. que les voy a poner tarea a la gente, que vayan al atrio
de la antigua y lo vean. Eso se nota, a ver, son 14 lados oscuros, pero hay un medio círculo blanco. Además se nota que está todo desgastado, pero se nota que se diferencia por el color de todas las demás piedras, de los cantos, y esos son huesos que, vamos, a que quiera un día quedo con él y se lo enseño, que es un hueso así de largo, y ahí está. Nuestros compañeros de mesa, ¿quieren hacerle alguna pregunta más a Vicente? Yo quiero hacer un pequeño comentario porque se ha hablado del problema que generó el ejército en el entorno gamonal y cómo efectivamente pues, la ocupación de esos terrenos la costiñó a Gamonal y que Gamonal no se vio muy beneficiada salvo por ese crecimiento de población. Sin embargo, para Burgos fue una bendición el ejército. O sea, si Burgos no hubiera sido una ciudad de militares, hoy seríamos Soria. Tendríamos 30.000 habitantes, seríamos una pequeña capital de provincia, sin más. Sin embargo, la presencia del ejército aquí durante siglo y medio ha sido, vamos, la cantidad de gente que ha venido no solo a hacer la mili, sino a vivir todos los mandos, la reproducción que ha generado. Porque así como hay curas y militares que se dicen, los curas no se reproducen. Entonces eso quiero decir que no se genera tanto beneficio, pero Burgos como capital administrativa, bueno, la capitalidad administrativa es lo que generó el crecimiento a partir del siglo XIX, gobierno civil, las instituciones, la audiencia territorial, el ejército, eso, vamos, ha sido lo que ha mantenido esta ciudad hasta que llegó el polo de desarrollo. Porque no hay que más que mirar las cifras, y si no, pues estaríamos, pues eso, Zamora, o Soria, o todo lo más Palencia. Bien cierto es que Burgos tiene unas características muy destacadas, que es que se encuentra en el eje de Francia, claro. Por eso aquí se hizo el aeródromo de Gamonal, porque los aviones tenían que repostar, y claro, pues ya en lugar de hacerlo en el campo Lilaida, bajaban aquí a Gamonal. Pero yo sí que creo que esa presencia de los militares en Burgos es muy fácil decir, antes lo comentábamos, es muy fácil decir, es que esto fue un desastre y tal, si fue un desastre, cuidado, ¿qué dirán de nosotros dentro de unos años, no? Es decir, es cierto que supuso muchísimo dinero para la ciudad, probablemente lo sufrieron en Gamonal y otras partes, ¿no? Pero la ciudad vivió gracias a los ingresos tremendos que procedían del Estado, vamos. Esta es una ciudad de funcionarios. Es decir, si aquí quitan los funcionarios en el siglo XIX y hasta mitad del siglo XX, aquí no había nada, ¿no? 4 terratenientes y la gente muriéndose de hambre por las calles, como sabemos. No, sí, además en todas las actas municipales de Burgos o la prensa de aquellos años siempre se lee que Burgos aspiraba a cualquier estamento militar, bueno, desde el siglo XIX. Y eso sirvió de crecimiento a la ciudad de Burgos. A ver, yo nunca digo, no, tampoco voy a decir de que Gamonal, el militar es hundiera Gamonal, no, he dicho antes de que se vea el crecimiento y que, bueno, y que se dio para crecer y que no ha servido a todos sus militares correctos, ¿no? ¿Qué ocurre? De que ese servicio fue a costa de que Burgos quitárselo de en medio, porque la oligarquía ocupaba los cuarteles de Burgos, eran muy productivos, eran muy edificables. La prueba está que todo que se ha edificado los antiguos cuarteles de Burgos, ¿no? O sea que todo lo que hay mandar para Gamonal. Es más, hay una noticia que también le comento, que incluso se quiso aumentar la capacidad de militar de Gamonal construyendo lo que es, donde está el asilo de ancianos de Guimar, pues toda esa parte se quiso construir también. O sea que, según los informes militares, no eran actos por motivos, no sé, a lo mejor vino una mano de arriba y dijo, ay no. Pero bueno, por eso me ha ido a decir una cosa que quería comentar. Bueno, ¿por qué se estaba la base principal de establecerse aquí en Gamonal los militares? La principal, solo barato, prácticamente gratis. Y luego era un terreno llano, totalmente llano. Las comunicaciones, carretera con Francia, carretera con Logroño y el ferrocarril, no olvides del ferrocarril. El ferrocarril existe del siglo XIX y pasaba por Gamonal. O sea, Gamonal, no Cabiscol, porque en aquella época Cabiscol pertenecía a Gamonal, era un barrio Gamonal. Y pasaba por Gamonal, entonces. Incluso doy una noticia que intento investigar más y no he conseguido saber, además una noticia que llegó al Parlamento español, incluso dimitió una romería celebrada en Cabiscol a finales del siglo XIX, hubo enfrentamientos entre militares y vecinos de Gamonal, hubo muertos y llegó al Parlamento español, incluso digo, hubo divisiones y
y bueno, de la civil tuvo que dimitir, dimitieron como diputado, bueno, fue un escándalo mayúsculo. O sea, y eso estaba porque en el Viscón, lo que era Campo Tiro y remonta, que llegaba hasta las vías, el actual Silo y toda esa campa, cuando se desafectó todo ese terreno para construir, el ejército y Renfe pidieron compensación económica, también el ejército. O sea que hay muchas cosas de la moral que, bueno, pues que me gusta saberlas. Es que el libro de Vicente provoca, parece ser, y bueno, como estamos en una sociedad libre, espero, pues no estoy de acuerdo con lo que dice el Moreno. No, como algunas veces, que no pasa nada por ello, ¿no? Porque, bueno, el papel del ejército en Burgos ha sido muy importante, por supuesto que sí, ¿no? Pero todos sabemos la cantidad de instalaciones militares, el peso del ejército, representaba el 12% de la población en el año 40, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que a finales del siglo XIX hay una polémica muy importante en la ciudad, porque Capitanía se quiere fijar en Vitoria, se quiere fijar en Miranda de Ebro, se quiere fijar en Burgos, entonces hay una serie de movimientos sociales de las élites, porque la gente de abajo no pintaba demasiado, al menos no salía en los papeles, ¿no? Entonces, en ese momento había como dos alternativas, o crear una ciudad industrial, más o menos industrial, potenciar una ciudad industrial, como podría haber sido la de los mercaderes, ya modernizada, o acogerse al ejército, que eran las clases pasivas, que el mismo nombre dice las clases pasivas, como antiguamente las manos muertas, que no añaden valor al producto, como se suele decir, ¿no? Porque hay ejemplos de Anselmo Salvá, etcétera, que los burgaleses, la élite de los burgaleses, se dedicaban a cortar el cupón y a alquilar los pisos, y los comercios, claro, servían al ejército, etcétera, ¿no? Pero no era realmente industria, ¿no? Era algo pasivo, ¿no? Entonces hubo una polémica en el siglo XIX, en 1880 y tantos, de si Capitanía General, no, con todo lo que arrastraba Capitanía, que eran cuarteles, instalaciones, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, la élite, no el pueblo, y los ciudadanos optaron por lo fácil, vivir, como tú dices, de los funcionarios, del Estado, de las pensiones, etcétera, ¿no? Entonces, Burgos se convirtió en una ciudad de funcionarios, estaba hoy la audiencia territorial, Capitanía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hubo esa posibilidad de haber hecho una ciudad industrial, que había habido talleres para el ferrocarril, que había habido talleres tal, que había potenciado, pero la élite local se conformó con lo fácil que es tener un comercio y venderle sábanas al ejército, vender pana, en ese sentido, y discrepancia, únicamente. Yo lo que sí que me gustaría, hemos llegado a esta época pues con toda nuestra historia. Hemos dicho que en Burgos hay mucho cura y mucho militar. La verdad es que en el libro Vicente dice que los terrenos eran o cesión o expropiación. Bueno, se vivía aquella época. Lo que sí me gustaría es que a día de hoy el Ministerio de Defensa, todo aquello que le salió gratis, cuando llegue un solar que pertenezca al Ministerio de Defensa, no lo venda. O sea, que no se da alguno, por favor. Que Burgos también se lo merece. Y a día de hoy todos los locales, todos los terrenos que pertenecen a la defensa, y es más, en otras ciudades sí que lo hacen, sí que se ha dado un caso de que esos terrenos han venido a la ciudad pues gratis, que es como debería ser. Y sin embargo aquí en Burgos se ve que o no los tienen considerados o no sé. Y eso sí que me gustaría, pues por lo menos que alzar una voz para por lo menos, ya sé que no va a llegar a ningún lado, ¿no? Pero sí que debería ser así. Es el turno de ustedes. ¿Alguien quiere realizar alguna consulta, una pregunta, un comentario? Sí. Simplemente a lo que estaba hablando, pues merece la pena que verdaderamente se deje algo para el pueblo, ya que todo fue gratis, ¿no? Carlos, anímate más. Sí, ya que fue todo gratis, tenía que repercutir algo en el pueblo. Y me refiero no a todo el Gamonal, lo grande que es ahora, que tiene 80.000 o 70.000 habitantes, sino al pueblecito de Gamonal, que no ha repercutido absolutamente nada desde entonces, porque cada día le vemos más hundido. Entonces, el pueblo, como siempre he dicho yo, solo le queda que patalear, porque ningún
un organismo que es el que tiene el poder y la llave de poder hacer algo, dice, bueno, pues de esto tanto para Gamonal, de esto tanto para Gamonal, y al final el pueblito de Gamonal hoy día sería un pueblo digno de visitar dentro de un núcleo urbano dentro de una ciudad, y eso no se va a conseguir por lo que veo, porque ya está en ruinas y nadie dice nada. La última reunión que tuvimos con la nueva alcaldesa dijo que si ella entraba, Gamonal el pueblito de Gamonal le iba a dar una vuelta entera. Pues no sé de qué manera. O sea, que el ejército con tanto poder y con tanto dinero que ha sacado, algo podría dejar, como decía usted. Eso sí que está claro. Pero, ¿de qué manera? Eso es lo que no encuentro la manera. Quizás creando cosas culturales para que la ciudadanía se vuelva más cultural, pues puede ser. Gracias. La cultura no vende. Y como no vende, pues es lo que hay. Sí, vende, sí. ¿Que sí que vende? 80 millones venden a España. Aquí ni Sí, pero- algo mal hacemos. A ver, la cultura para los políticos, para la clase que los manda, se ve que no es importante porque la inversión es mínima y no hacen caso a nada. Y tú lo sabes mejor que nadie, que has luchado por tu proyecto y te han abierto y luego cerrado las puertas, o sea que, lamentablemente. ¿Alguna intervención más? Que todo lo que han hablado y han dicho ha estado muy bonito. Gracias. Que todo lo que han dicho y han hablado, sobre todo mi hijo, me ha gustado mucho. Muy bien. Bueno, pues si os parece, podemos cerrar el acto aquí. Yo en primer lugar quiero agradecer a Vicente y al Consejo de Barrio que me hayan invitado a estar aquí presente. Cuando hablamos hace un mes y medio y te entrevisté, quiero que estés, voy a estar. Y ayer me manda un WhatsApp, ¿vas a estar, verdad? Digo que sí, hombre, sí, que estoy, lo tenía en la mente, hombre. Lo que no recordaba muy bien era el día, si el 24 o el 25. Si era el 24 también iba a venir igual. Así que, pues gracias a Vicente, gracias a Miguel, a Paco y a Fernando y a todas y a todos ustedes por asistir a este acto cultural. Hablaba Vicente que a los políticos les importa poco la cultura, pero yo, coincidiendo en algo con lo que él dice, o la cultura la hace el pueblo o no la hace nadie. Y esto es cultura. Y lo que hace Miguel con su divulgación periodística y científica es cultura. Y lo que hace Paco con su medio de comunicación es cultura. Y lo que hace Fernando con su divulgación histórica también es cultura. Y por supuesto, Vicente, que no solamente habla de Gamonal, habla de su pueblo también. Dinos de dónde procedes, porque tan importante es dónde vive uno como la raíz que tiene. A ver, soy de Gamonal, nacido en la calle Lavaderos, gamonalino de cepa, bautizado con agua de pozo y descendiente de una persona que es de Huerta de Rey, mi madre que es de Villán Gómez y actualmente resido en Huerta de Rey. Por lo tanto, pues donde resido me apego a todo lo que hay allí y divulgo cosas de Huerta, de la comarca y de donde haga falta, porque donde uno pasa es donde, ¿cómo se dice eso? No es de donde uno nace, sino donde Donde uno pasa. pasa. Pero vamos, gamonalino, no gamonalero, bautizado con agua de pozo, nacido en la calle Lavaderos. Pues dicho todo eso, muchas gracias a todas y a todos, gracias a los cuatro ponentes y nos despedimos. Dime, Michel, mejor. Que me falta decir dónde se compra el libro. ¿Eh? Ah, que dónde se puede adquirir el libro. Bueno, pues El libro se puede adquirir de Gamonal en todas las librerías, incluso en Estanco que hay en San Alvarado, en Fotocopias Trazos, y en Burgos, pues en Espolón, Santiago Rodríguez y Lucivida. O sea, a disposición de ustedes. Y aquí al mismo, a la salida, si queréis comprar alguno, os le puedo dedicar, porque he venido a hablar de mi libro, como decía aquel. Bueno, muchas gracias. Felices fiestas de las Cándidas.